En las colinas brumosas del norte de Inglaterra, en un pequeño pueblo llamado Eldwick, existía una leyenda que helaba la sangre de sus habitantes. Durante siglos, la historia de la bruja Morgawth había sido contada alrededor de las hogueras, cada generación agregando detalles más oscuros y aterradores. Bienvenidos, esto es Relatos desde las Tinieblas, la bruja del Reino Unido. Morgawth era una mujer de gran belleza y sabiduría, respetada por sus conocimientos en hierbas y curas. Sin embargo, su bondad se desvaneció cuando su hija única murió de una enfermedad incurable. Desesperada por devolverle la vida, Morgawth se adentró en las artes oscuras, ofreciendo su alma a entidades malvadas a cambio de poder. Su trato trajo de vuelta a su hija, pero no como una niña viviente, sino como una criatura monstruosa, una sombra de lo que había sido. La desesperación de Morgawth se transformó en odio, y ese odio alimentó su magia oscura. Maldecida y amargada, se convirtió en la bruja más temida del Reino Unido. Se decía que podía controlar la mente de los animales, haciendo que los lobos atacaran a los viajeros y que los cuervos arrancaran los ojos de los desprevenidos. Los campos marchitaban bajo su mirada y los ríos se secaban con su toque. Los aldeanos de Eldwick intentaron de todo para detenerla. Llamaron a cazadores de brujas, sacerdotes y hasta a guerreros, pero nadie regresaba de la cabaña de Morgawth, ubicada en el corazón del Bosque Negro, un lugar donde el sol nunca parecía brillar. Las noches en Eldwick eran las más temidas, pues se decía que Morgawth salía a recolectar almas para sus rituales. Aquellos que se aventuraban fuera de sus hogares después del anochecer eran encontrados muertos al amanecer, con expresiones de terror grabadas en sus rostros y sus cuerpos completamente drenados de sangre. Un joven sacerdote llamado William llegó al pueblo con la esperanza de liberar a Eldwick de su maldición. Armado con su fe y un antiguo grimorio de hechizos sagrados, se adentró en el Bosque Negro. Durante días, se enfrentó a las criaturas invocadas por Morgawth: lobos con ojos rojos, sombras que susurraban promesas de poder y árboles que se movían como si tuvieran vida propia. El primer encuentro ocurrió al anochecer del primer día. Una manada de lobos apareció de la nada, sus ojos brillando con un rojo antinatural. William sintió el aliento caliente de las bestias mientras lo rodeaban. Sus gruñidos resonaban como tambores de guerra en la oscuridad. Sin vacilar, abrió el grimorio y comenzó a recitar un hechizo de protección. Una luz dorada emanó de sus manos, formando un círculo alrededor de él. Los lobos retrocedieron, aullando de dolor mientras la luz los quemaba. Sin embargo, uno de ellos se lanzó contra el círculo, rompiendo la barrera. William apenas tuvo tiempo de levantar la cruz que llevaba colgada al cuello antes de que los colmillos de la bestia se cerraran sobre él. La cruz brilló intensamente y el lobo cayó al suelo, convertido en cenizas. Los demás huyeron, pero el joven sacerdote sabía que esto era solo el comienzo. El segundo día fue peor. Las sombras que acechaban entre los árboles comenzaron a susurrar su nombre, prometiéndole poder y conocimiento ilimitado si abandonaba su misión. Las voces eran hipnóticas, llenas de seducción y promesas vacías. A pesar del miedo que sentía, William se aferró a su fe. Recitó salmos y oraciones, y las sombras retrocedieron, aunque nunca desaparecieron por completo. Sentía sus miradas en la nuca, y cada vez que cerraba los ojos, veía rostros distorsionados y malignos. Al tercer día, los árboles mismos se volvieron contra él. Las raíces se alargaban como serpientes, tratando de atraparlo y arrastrarlo hacia el suelo. Las ramas se movían como brazos, golpeando y arañando su piel. William sabía que Morgawth estaba cerca, controlando el bosque con su magia oscura. Cayó de rodillas, sintiendo que las fuerzas lo abandonaban, pero en su desesperación encontró una oración antigua en el grimorio, una invocación a los ángeles de la luz.
con su última pizca de energía, comenzó a recitar la oración. La respuesta fue inmediata. Una luz brillante descendió del cielo, envolviendo a William en un manto protector. Los árboles se detuvieron, sus ramas y raíces se marchitaron y cayeron al suelo inertes. Finalmente, al cuarto día, William llegó a la cabaña de Morgad. El lugar estaba envuelto en una neblina espesa y maligna, y la cabaña misma parecía estar hecha de huesos y pieles, decorada con cráneos y símbolos oscuros. Morgad lo esperaba en la puerta, su figura oscura y amenazante. Su risa era un eco de locura y desesperación. «Has venido a morir, sacerdote», susurró, su voz resonando como un trueno en la mente de William. La batalla final fue feroz. Morgad lanzó maldiciones y hechizos con una velocidad y precisión aterradoras. Serpientes de sombra surgieron del suelo, tratando de atrapar a William, pero él las repelió con rayos de luz divina invocados del grimorio. Cada vez que una sombra lo tocaba, sentía un frío que le llegaba hasta los huesos, como si la muerte misma tratara de reclamarlo. En un momento de desesperación, Morgad intentó poseer la mente de William, mostrándole visiones de su hija perdida, ahora convertida en un monstruo. Con una voz aguda y chillona, mezclada con una grave y gutural, Morgad gritaban en un idioma antiguo y maligno. Su risa parecía venir de todas partes y de ninguna, envolviendo a William en una niebla de confusión y terror. «¿Crees que tu fe puede salvarte?» Zrenia, las voces se burlaron en unísono, resonando en su mente. «Tu Dios no tiene poder aquí. Este es mi dominio, y tú no eres más que un insecto a aplastar». William comenzó a recitar una oración, su voz temblando ligeramente mientras luchaba por mantener la concentración. «Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre». Morgad soltó una carcajada que hizo vibrar las paredes de la cabaña. «¡Blasfemias vacías!», gritó una voz, mientras otra murmuraba. «Tus palabras son cenizas en el viento, sacerdote. Tu Dios te ha abandonado». Las sombras en la cabaña comenzaron a moverse, alargándose y retorciéndose como si tuvieran vida propia. De las esquinas oscuras aparecieron figuras amorfas, sus ojos brillando con un resplandor infernal. Las criaturas avanzaron hacia William, sus cuerpos oscilando de una manera antinatural. «Deja de luchar y únete a nosotros», suhingió una voz cerca de su oído, mientras otra más lejana gritaba: «La luz de tu Dios es una mentira, Él no puede salvarte». William apretó la cruz con más fuerza, sintiendo el frío metal contra su piel. «El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar». Morgad se materializó frente a él, su rostro una máscara de malicia y odio. «¿Descansar?», se burló, sus ojos brillando con un fuego infernal. «No habrá descanso para ti, solo dolor y oscuridad eterna». Con un gesto de su mano, la bruja invocó una tormenta de sombras que se abalanzaron sobre William, tratando de ahogarlo en oscuridad. Sintió como si 1000 manos invisibles lo agarraran, tirando de su alma hacia el abismo. Pero en su desesperación, encontró fuerzas para abrir el grimorio y recitar el hechizo final. «Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth». «Zrenia», gritó, su voz resonando con una autoridad que no parecía propia. La luz divina estalló desde el grimorio, iluminando la cabaña con un resplandor cegador. Morgad gritó, su risa transformándose en un aullido de agonía mientras su cuerpo se desintegraba en la pura luz sagrada. «¡Maldito seas, sacerdote! ¡Esto no termina aquí!», gritó una voz antes de desaparecer en la luz. La cabaña tembló y crujió, y las sombras se desvanecieron, dejando atrás solo el eco de la risa maligna de Morgad. Cuando la luz se desvaneció, William cayó de rodillas, agotado pero victorioso. Sabía que había enfrentado una oscuridad antigua y poderosa, pero también sabía que la fe y la luz divina habían prevalecido.
Con paso vacilante, salió de la cabaña, dejando atrás el eco de la risa de Morgad. El joven sacerdote William, exhausto pero lleno de esperanza, se dirigía hacia Elwick con la noticia de la victoria sobre Morgad. La oscuridad del bosque comenzaba a disiparse y una débil luz del amanecer se filtraba a través de las hojas. Sentía una paz interior, convencido de que el mal había sido erradicado. Sin embargo, una risa maligna resonó en su mente, una de las muchas voces de Morgad. «¿Crees que después de derrotarme, el terror cesará, maldito padre? Esto solo es el comienzo», susurró la voz, burlona y amenazante. William se detuvo, el corazón latiéndole con fuerza. De repente, entre la penumbra del bosque, distinguió una figura que lo observaba desde la distancia. Sus ojos brillaban con un fuego infernal. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se lanzó hacia él, corriendo a 4 patas como una bestia salvaje. Las risas malignas llenaban el aire, emanando de todos los rincones oscuros del bosque. La criatura se abalanzó sobre William, derribándolo al suelo. Era la hija de Morgad, su rostro una pesadilla viviente, una mezcla grotesca de humano y bestia. Su piel pálida y ojos hundidos irradiaban odio y locura. «Tú, maldito puerco, mataste a mi madre. Ahora tu alma será consumida», chilló, su voz una mezcla de desesperación y furia. Las uñas de la criatura, afiladas como cuchillas, se clavaron en el pecho de William. El sacerdote, atrapado por el terror y la sorpresa, no pudo defenderse. Sintió un dolor indescriptible cuando la hija de Morgad arrancó su corazón con una fuerza sobrenatural. Un grito de agonía surgió de sus labios, un sonido tan desgarrador que incluso los animales del bosque huyeron de miedo. La criatura levantó el corazón ensangrentado de William, riendo y riendo, su risa resonando en el aire como un eco de pura maldad. «Ahora, maldito sacerdote, tu alma será mi alimento, y este bosque recordará siempre tu fracaso». William, en sus últimos momentos, sintió la oscuridad envolviéndolo. Su vista se nubló, y lo último que vio fue el rostro de la criatura, una máscara de venganza y odio. Su cuerpo cayó inerte al suelo, y la hija de Morgad desapareció en la penumbra, dejando tras de sí una risa que resonaría en los corazones de los habitantes de Elwick por generaciones. La noticia de su muerte llegó al pueblo con rapidez. Los aldeanos, que esperaban la salvación, se encontraron sumidos en un nuevo terror. La oscuridad del bosque negro parecía más densa que nunca, y la figura de la hija de Morgad se convirtió en una presencia constante en sus pesadillas. Se dice que en las profundidades más oscuras del bosque Elwick, donde la luz del sol nunca llega y el aire está cargado con un frío antinatural, la hija de Morgad permanece esperando. Sus ojos, 2 brasas ardientes en la penumbra, vigilan incansablemente a los incautos que se atreven a adentrarse en su dominio. Los aldeanos susurran que en las noches más sombrías, cuando la luna está oculta y el viento aúlla como una criatura herida, se pueden escuchar sus risas malignas, resonando entre los árboles como un eco de pesadillas. Su risa no es solo un sonido, es una promesa de sufrimiento, una advertencia de que ella está siempre presente, acechando. Aquellos que han tenido la desdicha de cruzarse en su camino nunca regresan. Se dice que la hija de Morgad atrae a sus víctimas con susurros seductores, promesas de poder y conocimiento que nadie puede resistir. Pero cuando se acercan, encuentran no una aliada, sino una criatura de pesadilla, una figura retorcida y maligna que se lanza sobre ellos con una velocidad inhumana, desgarrando carne y hueso con sus uñas afiladas. Los pocos que han sobrevivido a un encuentro con ella hablan de sus ojos llenos de odio y locura, y de su risa que resuena en sus sueños, persiguiéndolos incluso en la seguridad de sus hogares. Dicen que el bosque mismo responde a su llamada, que los árboles se retuercen y las sombras cobran vida para atrapar a aquellos que intentan escapar. Así que,
Si alguna vez te encuentras cerca del bosque Eldwick, recuerda las advertencias de los aldeanos. Mantente alejado de sus profundidades oscuras. Y si escuchas una risa que hace que tu sangre se congele, corre, porque la hija de Morgad está siempre esperando y ella nunca olvida ni perdona. Muchas gracias por formar parte de nuestro canal. Estamos encantados de tenerte con nosotros. Prepárate, porque muchos relatos de horror, miedo y suspenso están a punto de ser revelados para ti. Comparte y suscríbete al canal para que no te pierdas más contenido que te hará temblar de miedo. Gracias por tu apoyo y que la luz divina siempre te acompañe hasta la próxima travesía.